Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es un corito que tiene solamente 4 líneas, pero qué importante decirle al Señor y proclamar la fidelidad de Dios. Tu fidelidad grande, no existe nada que se compare a la fidelidad de Dios. Nadie. Y recuerdo a Abraham, conocido como el padre de la fe, cuando Dios lo llamó a hacer pacto con él, y Dios le dio una serie de órdenes que Abraham tenía que hacer, como dividir animales y demás. Dios lo citó a 1 hora, y usted sabe qué pasó. Abraham se quedó dormido. Pero usted sabe quién no se quedó dormido. Dios no se quedó dormido. Y usted sabe qué dice la Biblia de lo que Dios hizo. Dice que Dios hizo pacto por él y por Abraham, porque Dios es fiel. Aunque nosotros nos quedemos dormidos, Dios es fiel. Parece talmente que el título es un título un poco irrespetuoso. Armando Estrada, ¿me lo puedes leer? Despertemos dormilones. Bueno, así lo puse yo al principio. Despertémonos dormilones. Despertémonos dormilones. Yo lo titulé primeramente Despertemos dormilones. Después lo cambié. Y no me puse de acuerdo con Héctor, pero Héctor, en su comentario del día de hoy, en el primer himno que cantamos, de la fidelidad de Dios, él dijo que Abraham se durmió, pero Dios no se durmió. Bueno, no creo que Héctor estaba justificando que el hombre puede dormirse. No debemos dormirnos. Y ese es el ánimo. ¿Cuántos creen en el rapto de la iglesia? Hay gente que no cree en eso. ¿Sí? ¿Sabe que hay gente que levanta la mano y se queda? Yo le voy a dar un consejo de una tarea que hice ayer yo personal. Vaya a la televisión con YouTube, por la parte del YouTube, y vea todos los cortos que hay sobre el rapto. Ponga rapto de la iglesia en el YouTube. Y no vea una película que dura 1 hora y media. No vea una cosa que dura 6 minutos, otra que dura 4 y otra que dura 3, que son las ideas que la gente tiene del rapto. Pero que son interesantes porque te animan. Y aunque no tengan toda la verdad, es algo que va a parecer mucho a lo que está ahí. Y le digo una cosa.
Es triste haber estado años en la iglesia y quedarse. Y ahí se ve, en esos videos, en esas prédicas cortas de 4 o 5 minutos. Es interesante. Bueno, mi prédica de hoy, mi estudio de hoy, mi meditación, mi ánimo no es irrespetuoso. Parece un poco irrespetuoso, pero no. Yo me estoy incluyendo. Y cada mensaje que yo doy aquí, primero me lo predico a mí. Se lo digo sinceramente. Yo soy el primero que lo necesito. Cuando me subo aquí no me subo como juez, sino como un pastor que necesita a Jesús tanto o más que ustedes. Y hoy, con la ayuda de mi esposa, en su relación con el Señor y la palabra, que es una mujer que estudia mucho la Biblia, ella me dio un pie. Ella sintió algo con un texto bíblico y fue tanto lo que ella sintió que me dijo, deberías predicar de eso. Y el Señor sabe las cosas, por eso la mujer es una ayuda como idónea. Y mi esposa lo es. Bueno, despertémonos. Es que yo soy el primero que tengo que despertarme. Y cuando estoy despierto tengo que despertar a los demás. Pero cuando usted se despierte, tiene que despertar a otro. Y está muy bonito eso que Héctor dijo, muy interesante. El padre de la fe se durmió. ¿Quién era el padre de la fe? Abraham. Pero ¿quién no se durmió? Dios. Y es que todos tendemos a dormir. Y no estoy hablando del sueño de la noche en la cama, ni la siesta en la tarde. Estoy hablando de un sueño, y ahora entramos en seriedad, de un sueño que tiene que ver con el pecado, de un sueño que tiene que ver con la maldad, de un sueño que tiene que ver con el ser flojo en la vida cristiana, de un sueño que tiene que ver con la muerte. Porque ese sueño nos puede llevar a estar dormido, y la Biblia usa la palabra dormido como la palabra muerte. Vamos entonces hoy a hacer un recorrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y voy a estar estudiando hoy la primera parte. La semana que viene se va a llamar igual, pero vamos a profundizar un poco más en despertarnos. La primera diapo que yo tengo aquí está basada, como dice ahí, en Efesios, capítulo 5, del 1 al 14, y vamos a tener el 14 ahí, y prepare su Biblia para leer del 1 al 13. ¿Está bien? Así que prepare su Biblia en Efesios 5, 1. Y me van a poner ¿No hay nadie allí para mover las láminas? Ajá. Estamos acá, ¿verdad? Este es un texto, yo creo, bastante conocido. Es un texto bastante conocido. Este es el 14 es dicho, es un texto, y es importante que me escuchen bien, es un texto dicho a la iglesia. A la iglesia. Todo lo que está escrito en Efesios, ¿a quién se le dice? A la iglesia, pues una carta para la iglesia de Éfeso, donde estaban los hermanos convertidos al Señor, que tendían a quedarse dormidos. Vamos a leer, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate, o sea que el que está dormido, ¿cómo está? Muerto, y levántate de los muertos, esto está dicho cristiano, y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Este es un texto que cada rato se predica de él. Ahora, comienza diciendo por lo cual, quiere decir que te dijo un montón de cosas adelante,
primero, a partir del verso 1 y mucho más antes del verso 1, por lo cual te está mandando a hacer esto, a la iglesia. Entonces, este texto lo tenemos que entender bien. Es interesante, tenemos que estar bien concentrados para entender lo que voy a decir. Es interesante que este texto se arrastra de Isaías 61. Es el mismo texto. Y ya estamos hablando de qué lugar de la Biblia. El Antiguo Testamento. Quiere decir que lo mismo que se le está diciendo a la iglesia, ¿a quién se le dijo? Al pueblo de Israel. Al pueblo escogido de Dios. Que su héroe de la fe también se durmió. Así que, por lo cual dice, y entonces Pablo está agarrando algo que dijo Isaías y lo está metiendo en una de sus cartas, pero ya eso está hecho por la autoridad del Espíritu Santo, que es la que realmente escribió la carta, la que inspiró. Toda escritura es inspirada por Dios. Y ahora Pablo le pone esto también al pueblo de Dios actual, a la iglesia. A la iglesia que se duerme y a los hermanos que nos dormimos. Y yo predico esto pidiendo perdón, pero dando ánimo y dándole un galletazo a la gente que está dormida para que se despierte. Por lo cual dice, mire, vamos a ver un cuadro feo. Un cuadro feo del 1 al 13. Yo me imagino que usted tenga su Biblia lista ya para caminar conmigo. Efesios 5 del 1 al 13. Pero fíjese, por lo cual, ahora vamos a entrar a ese por lo cual. Pero si usted va, escúcheme bien, si usted va a Isaías 60, que dice, yo lo puse en letra pequeña, levántate, te está mandando a despertar, y resplandece. Para poder resplandecer, tienen que tener la luz de Dios. Y esto de alguna manera era el Cristo que había de venir, ¿no? Si usted cuando sigue leyendo para abajo, el pueblo de Israel en el 59, estamos hablando que este es el 60, en el 59 está fea la cosa. Está fea la cosa con Israel. Está oscura. Está mala. Está de maldad, como este mundo de hoy. Que yo digo, escúcheme bien, este mundo de hoy se va a poner peor. Nadie espere que esto va a mejorar. No, porque pastor, hay que dar un mensaje de ánimo. El ánimo es otro. Nadie espere. El mundo va de mal en peor. Y la pandemia son principios de dolores. Y en cualquier momento ocurre el rapto. Y después del rapto, apriétate los cinturones. Así que vamos a entrar en un tema para que la gente se inquiete. Ese es el objetivo mío, que Dios lo inquiete. Y lo inquiete si se siente dormido. Lo inquiete si usted no tiene fe. Lo inquiete si no cree en el rapto. Lo inquiete si usted casi no lee la Biblia. Lo inquiete si usted casi no ora. Lo inquiete si usted está en pecado. Lo inquiete en lo que sea a la iglesia. Porque esto que vamos a leer ahora está escrito ¿para quién? Para la iglesia. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios 5, 1. Y le dice Dios a la iglesia de Éfeso: sé pues, así comienza su Biblia, nos está mandando a hacer. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué lindo, qué suave está eso, qué rico. Dios nos ama.
pero tenemos que imitarlo. Eso es una cosa que hemos gastado aquí. Bueno, no se gasta, hay que seguir repitiéndolo. Tenemos que imitar a Dios. Tenemos que imitar a Cristo. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Aprended de mí, dijo él. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice el verso 2, y andad en amor. Esto lo repetimos cantidad. Pero tenemos que andar en amor porque este es el mandamiento principal. Primero con Dios y después con las personas. Primero con Dios y después con los hermanos de la iglesia. Primero con Dios y después con los vecinos. Primero con Dios y después con los compañeros de trabajo. Primero con Dios y después con los enemigos. Tenemos que andar en... ¿No lo oigo? En amor. Bueno, vamos a repetirlo. Cuando yo veo que no se oye bien, yo quiero que la gente lo repita. Tenemos que andar en amor. Tenemos que andar en amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ese es el ejemplo que nos dio. Ese es el modelo que nos da. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El justo muriendo por los pecadores. Pero, y ahí empieza la cosa. Pero, fornicación. Y yo he repetido esto en el púlpito y lo vuelvo a repetir. El que está en fornicación está dormido. Cristiano, está dormido. Acuérdese que aquí hay una relación que no puede perderla entre el dormir y qué cosa, y la muerte. La paga del pecado es muerte. Y ahora vamos a una lista de pecados ahí que la tenemos que aprender de memoria, repetir y repetirla hasta tenerla para que nos demos cuenta. Pero fornicación, bueno, pues fornicación es cualquier inmoralidad sexual. Y hoy en día, cada día las inmoralidades están dejando de ser inmoralidades para el mundo. Y por un lado la Biblia nos dice, no os conforméis. ¿A qué? A este mundo. Ahora, ya dice que la gente puede escoger su sexo. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, lo están diciendo. Y no solamente que lo están diciendo por YouTube, lo están diciendo como escuela en las universidades de este mundo. En las universidades se está enseñando eso. No se nace hombre o mujer. O ahorita es una virtud ser homosexual. Ese es el mundo. Y yo digo que se pone de mal en peor. No sabemos hasta dónde va a llegar. Hoy se está negando aún la misma ciencia que toda la vida ha dicho que hay hombre y mujer y que lo demás está mal. Pero fornicación, esa es la palabra pornoia, la hemos ya dicho muchas veces. No solamente es pornografía, sino es todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual. El sexo fuera del matrimonio y el sexo en un matrimonio que no es matrimonio. Y la Biblia está, el viejo libro que algunos tienen como arcaico, decía que todo esto iba a aparecer. Así que toda impureza, avaricia, ni aún se nombre. Toda impureza, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. La avaricia, ya no está hablando de la inmoralidad sexual, avaricia. ¿Qué cosa es avaricia? Quiero más, y quiero más, y quiero más, y nada más que me enfoco en tener, y en tener, y en tener, y en tener, y en tener. ¿Y dónde está Dios en mi vida? Y ahí tenemos que despertar. Ni aún se nombre. Impureza, muy general también, todo lo que es impuro. Cuando decimos una mentira es impuro. Si vemos pornografía es impuro. Si traicionamos al matrimonio de nuestro cónyuge es impuro. La impureza es algo muy grande. Cuando te inclinas delante de un ídolo es impuro. Ni aún se nombre
entre la gente del pueblo de Dios. ¿Y por qué se está escribiendo esto? ¿Por qué se está escribiendo esto a Efesios? ¿Por qué el pastor, el Pablo, el apóstol está gastando tiempo, invirtiendo tiempo escribiendo una carta con estas cosas? Porque estas cosas pasan dentro del seno del pueblo de Dios actual, la iglesia. Como conviene, termina, como le conviene, como deben hacerlo, como es importante a los santos. Tampoco digáis, el verso 4, palabra deshonesta. La mentira es una palabra deshonesta. El falso testimonio es una palabra deshonesta. Palabras deshonestas cualquiera. Ni cosas necias, cosas que no sean sabias. Lo contrario a sabio. Y Cristo es nuestra sabiduría, es la necedad. Cuando elaboramos cuestiones necias, pensamos en ellas y las llevamos a cabo. Ni groserías, grosero, ser burdo con los demás, ser tosco con los demás, ser irrespetuoso con los demás. Hablar irrespetuosamente, hablar con malas palabras, hablar groserías, que no convienen. Sino antes bien, ¿qué dice? Acción de gracia. Ahí es como si dijeran, sustituyan todo eso, ¿por qué? Por acciones de gracia. El cristiano agradecido en todo, como aprendimos la semana pasada. El pastor viejo que le entraron a palo y supo agradecer. ¿Se acuerdan? Vean el mensaje del domingo. ¿Sabéis esto? Versículo 6. Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, porque todo eso es idolatría delante de Dios, porque hay algo que te está inclinando a hacer eso. Puede ser el dinero, puede ser tu codicia sexual. Algo está quitándole el lugar a Dios. ¿Qué es idolatría? Ninguno de los que practica tales cosas tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, y no se va en el rapto. 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Bueno, sí, si usted va a YouTube y va a las universidades hoy en día con profesores que son profesores eméritos y que son doctores en ciencia de la sexualidad, te van a decir que no, que tú tienes que dejar que un niño escoja su sexo. Esa es la ciencia de hoy. Bueno, estas son las, ¿qué cosa dice? Nadie os engañe con palabras vanas. Eso es vano. Eso no es realidad, eso no es verdad. Todo lo que estoy enseñando hoy, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted sabe que si hay una cosa difícil de interpretar en la Biblia, es este concepto de hijo de desobediencia. Yo le voy a dar, que a lo mejor hay algún pastor que no está de acuerdo conmigo, pero usted va, por ejemplo, a la Biblia de estudio y que casi tiene todos los textos, y cuando le pregunta qué es esto, ¿qué hay? Silencio. Es porque no quieren decir algo erróneo. Pero yo le voy a decir lo que hay en mi corazón. El mundo y los impíos que hay en el mundo no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Y practican estas cosas. Yo me gusta interpretar, me gusta creer que los cristianos que practican estas cosas son los hijos de desobediencia. Algunos dicen, no, son los impíos. Bueno, a lo mejor son los impíos, pero los únicos que realmente son hijos de Dios, que dice la Biblia, son los que Dios les da el derecho de ser hijos de Dios porque recibieron aquí a Cristo. Y una persona que recibió a Cristo puede practicar estas cosas si se queda aquí dormido.
Y la iglesia tiene que despertarse los unos a los otros, con una llamada telefónica, con una visita a una casa, con una conversación con un hermano amigo, que la persona puede ver el amor en usted, pero que al mismo tiempo ve la exhortación, que al mismo tiempo ve la reprensión con amor, la palabra con amor. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Bueno, la ira de Dios, es verdad que la Biblia dice que los hijos de Dios no están hechos para su ira. Pero yo le voy a decir algo, la ira de Dios es una ira santa, sin pecado. Y muchas veces, a lo mejor yo sé que ahora alguien me va a oír esto por el internet y va a decir, bueno, yo le voy a decir lo que yo tengo en mi corazón. Dios puede usar su ira en un hijo con amor y disciplinarlo. Y disciplinarlo. No se engañen con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si la Biblia hiciera una excepción aquí y los hijos fueran entonces los que no son cristianos, pero que son criaturas de Dios, y aquí la Biblia quiere llamarle hijos, entonces quiere decir que somos cristianos y se están escribiendo estas cosas para nosotros como si fuéramos hijos de desobediencia, que casi es lo mismo entonces. ¿Ok? No seáis pues partícipes con ellos. Bueno, hoy hay tantos hijos de desobediencia metidos en la iglesia. Hay iglesias enteras aceptando todo lo que este mundo hoy quiere hacer en contra de la palabra de Dios. Y toda esa masa de gente son hijos de desobediencia. Convertidos o no convertidos, no sé, eso lo sabe el Señor. Porque en otro tiempo fuiste, ya no lo son. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Estamos hablando que nos está diciendo nosotros que en otro tiempo éramos oscuros, dark, éramos tiniebla, un apagón. Pero ahora, ¿qué somos ahora? ¿O qué tenemos? Por eso yo prediqué aquí un mensaje parecido a este que dice: seamos lo que somos. Pero ahora soy luz en el Señor. Pero si hay un cristiano diciendo mentira, es un cristiano que tiene la luz como apagada, está en tiniebla, está dormido. ¿Y qué palabra tiene que ver? Está en caminos de muerte el cristiano. Andad como hijos de luz. Y dice el 9, porque el fruto del Espíritu, ya esto es otra cosa, lo que debe producir el Espíritu en nosotros, lo que produce el Espíritu en nosotros cuando buscamos que el Espíritu esté avivado, cuando leemos la Biblia, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando oramos, cuando le dedicamos tiempo a Dios, cuando nos metemos a servirle. Pues ¿cómo servimos a Dios? ¿Cómo lo estamos sirviendo? Toda la vida nuestra es trabajar para comer y para venir el domingo a la iglesia. Toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Usted tiene que volver a bregar con esto en su casa. No se puede quedar con esto que yo estoy diciendo apurado aquí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Participando los cristianos, le está diciendo a los cristianos que no participen en la obra infructuosa de la tiniebla. ¿Por qué nos está diciendo? Porque de vez en cuando nos metemos ¿en qué? En ellas. Sino más bien que usted no tiene la Biblia abierta, está mirando para el techo. ¿Qué dice ahí? Reprenderlas. Porque si no las reprende, yo puedo pensar, yo puedo sospechar que si no las reprendo me quedo.
Y cuando te quedes, ajustate los cinturones. Se te va la que está al lado de la cama contigo, o el que está al lado de la cama y tú te quedas solo en la casa. Preparándonos para el rapto. Reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Qué pena. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, y mire, usted se da cuenta de su maldad cuando usted entra en la presencia del Señor. Trabajando y haciendo jardín. El jardín para mí es buenísimo. Yo le dedico tiempo al jardín. Pero ahí no es donde Dios trata conmigo. Cuando Dios trata conmigo, yo se lo dije la semana pasada, cuando entramos en su presencia. A no ser que Él quiera sacarte del jardín y de pronto ponerte la vista en una flor y mostrarte su gloria. Y entraste en el jardín, en la presencia de Dios. Porque cuando Dios quiere meternos en su presencia, nos mete. Pero nosotros tenemos que procurarlo. El que me busca, me encontrará. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, la Biblia es nuestra luz. Es la palabra. Lámpara, decía el salmista lleno del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz, que también es Cristo, y que también lo debemos ser nosotros para despertar a otros. Mire, cuando usted le lleva la Biblia a alguien, le da un texto bíblico a alguien que está en tinieblas o en caminos de tinieblas, cristianos. Hay muchos cristianos que no están aquí hoy, no porque están en otras cosas buenas ni nada, es porque están en camino de ¿qué? De tinieblas. Si podía estar aquí y lo cambió por otra cosa, yo me atrevo a decir eso. Muchas veces es porque andan en el camino de tinieblas, pero si usted lo saca del camino de tinieblas y le da un texto bíblico, así, está dormido, y usted le pone una linterna fuerte en la cara y le da un galletazo, y cuando le pone la linterna, ¿qué hace cuando le pone la linterna? Se despierta, ¿verdad? Se despertó. Lámpara, con la Biblia y con amor. Despertémonos, dormilones, empezando por mí. Mas todas las cosas cuando son, ese es el verso 13, puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Nos damos cuenta de toda la maldad nuestra en la presencia del Señor, en su luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Está bien? Mirad pues, dice el 15 atrás. Salté el verso, mirad pues. Entonces una cosa, mírenme aquí, mirad pues, miren aquí pues. Este mirad pues, yo se lo dejo para la casa. ¿Lo va a hacer? Dedíquele tiempo a Dios. Así que no voy a estar en el 15, en el 16 ni en el 17. No, eso lo dejo hasta el 19 para la casa. Pero mire, ahora lo vamos a hacer. Ya vimos un texto que está hecho para la iglesia. Este que está aquí. Pero que dijimos que sale de ¿dónde? Del Antiguo Testamento, porque Dios se lo tuvo que decir. Si usted se lee el 59, léase el 59, va a ver lo feo que es el 59. Y de pronto, entonces, Dios empieza a orar y en el 61 aparece la luz. Bueno, ya estudiamos un poco la Biblia con cierta profundidad. Pero ahora yo quiero ir a otra parte. Yo quiero ir a un ejemplo de alguien que está en tinieblas, que es un hijo de Dios, un escogido de Dios, un profeta de Dios. Y después vamos a ir para el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver, porque al texto se lo dijeron a los dos, a Israel y a la iglesia que es el Israel de hoy, ¿verdad? A los dos pueblos de Dios que han existido. Ahora vamos a ver esto que he predicado, viviéndolo bien. Uno del Antiguo Testamento. No es Abraham,
Abraham tuvo también sueños, errores y oscuridades. Siempre se habla bien de él, pero sabemos que las tuvo. Y ahora yo quiero hablar de otra persona. Y quiero poner un texto ahí igual. Y después que pongamos el texto, entonces vamos a leer lo que está antes del texto. Entonces vamos a ir ahora a Jonás, capítulo 1. Ya usted sabe ya aquí. Miren lo que le dice. Miren lo que le dice un impío al profeta de Dios. Miren lo que le dice un impío al profeta de Dios. A veces Dios usa hasta los impíos. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, y de aquí saqué yo el título de esta palabra: ¿qué tienes? ¿Qué dice Briani? Dormilón. Eso no lo tenemos que decir uno a uno. Pidiendo sabiduría al Señor, pidiendo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y ¿qué? Y mira una de las cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios está somnoliento. El mundo no va de mal en peor. El mundo se está cayendo a pedazos y nosotros creemos que no. ¿Y cuánto clamamos? Ahí está la primera cosa, la primera aplicación de cuánto tú clamas, qué tiempo tú dedicas diariamente en tu vida, diariamente, a pedir por este mundo, a pedir por tu ciudad, a pedir por el país, a pedir por los países. Levántate y clama a tu Dios, lo subrayé ahí. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Se estaba cayendo pedazos aquello y dice, bueno, ustedes conocen la historia, pero vamos a repasarlo un poquito, cómo fue empezar de esto, porque ahí hay cosas interesantes. Así que vamos, ¿tiene la Biblia abierta? Jonás, ¿estás en Jonás? Rápido, Jonás. Ok, dice la palabra: Jehová dirigió su palabra a Jonás. ¿Quién era Jonás? Un israelita de pura cepa. Y además de ser del pueblo escogido, dentro del pueblo escogido, él tenía una de las labores más excelsas que podía una persona sentirse bendecida porque Dios lo haya escogido. ¿Qué cosa era? Un profeta. Uno que representa a Dios delante del pueblo. Eso es el concepto de profeta, lo pueden anotar así. El que representa a Dios delante del pueblo. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios, pero el profeta representa a Dios delante del pueblo. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel, de años, de guerra, crueles con los israelitas. Aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Jonás dijo: espérate. Yo soy profeta, sí, amo a Dios, sí, pero que yo vaya y le predique a los ninivitas, que son enemigos de mi pueblo. Y ahí empezó con un prejuicio político, un prejuicio social, un prejuicio patriótico, olvidándose que era aquí parte del pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes de aquel. Y ahí estamos anunciando una gran virtud de Dios, y es el amor de Dios, diciéndole a Nínive que se arrepintiera. ¿Para qué? Para que no pareciera. Y el profeta, en su oscuridad, en su camino tenebroso, así le pasa a los cristianos cuando van a hacer un adulterio. Han hecho cantidad de adulterios los cristianos, engañando a esposa o a esposo. Cuando empiezan a elucubrar a la mente y no reprende los pensamientos de las tinieblas, reprendiéndolas. Y tenemos que estar en guardia a todo. Y eso le pasó al profeta. Le dejó rienda suelta a su cabeza, aún dándole Dios algo bien definido. Dice el verso 3:
Pero Jonás se levantó, sí, él se levantó. Él se levantó. ¿Para qué? Mire qué triste. ¿Qué dice ahí? Subraya eso en su Biblia. Para huir de la presencia de Jehová. El cristiano y el profeta y el pastor y el hermano de la iglesia, el siervo de Dios, cualquier cosa que usted sea dentro del pueblo de Dios, usted lo que tiene que buscar cada día es más la presencia. ¿Y qué hacía? Huir de la presencia de Dios. Y cada rato huimos de la presencia de Dios. Usted y yo. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, lugar contrario, dirección contraria, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Y mire esto, parece una bobería, pero está puesto ahí, importante. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Está leyendo la Biblia conmigo? Pagando su pasaje, usando su dinero. El dinero que Dios le dio, todo lo que tenemos viene de Dios, ¿sí o no? ¿Usted lo cree? Porque eso es lo que creemos. Usando su dinero para irse más lejos de la presencia de Jehová. Y eso lo hace mucho el pueblo de Dios cuando usa su teléfono para ver lo que no tiene que ver. Las porquerías que hay ahí en ese teléfono. Cuando usa su televisor. Cuando usa su dinero para comprar algo que no tiene que comprar. Cuando usa su dinero para ir a un lugar donde no tiene que ir. Cuando usa su dinero mal usado por cosas tontas. Tenemos que preguntarle al Señor qué hacemos con nuestro dinero. Y estoy metido en el dinero porque aquí lo dice. Por algo lo dice. El profeta que es sostenido por Dios. Él no era albañil, él era un profeta profesional. A lo mejor tenía su negocio por ahí para levantar la cosa, pero como quiera que sea, Dios se lo permitía. Y el dinero de él, ¿quién se lo daba? Dios. ¿Ustedes lo creen también? ¿Que el de ustedes se lo da a Dios? Amén. Sí, los cristianos tenemos que tener eso. Si no nos diezmamos ni hacemos nada. El cristiano que no diezma es porque no cree que Dios le da el dinero, que Dios le da la salud para que trabaje, la inteligencia para ir para adelante, las bendiciones. Y entonces este hombre está usando su dinero nada más ni nada menos que para irse de la presencia de quién. Qué triste. De Dios. Y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, pagó su pasaje, lejos de la presencia de Jehová. Y un hombre que sabía que eso era imposible. Él sabía que eso era imposible, pero cuando nosotros estamos en la oscuridad, se nos olvida la teología, lo que conocemos de Dios. Las cosas más básicas se nos olvidan, porque se entenebrece nuestro pensamiento, se bloquea nuestra mente, estamos en caminos oscuros, estamos dormidos, ¿cómo le queremos? Estamos borrachos, ebrios, y lejos de la presencia de Jehová, y se equivocó. Porque sí, enseguida dice el 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Qué clase de se partiría la nave? ¿Se lo puede imaginar? Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, gente del mundo. Ninguno al Dios de Israel. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave, las cosas que pesaban, para ver si salvaban la vida, aunque fueran importantes. Querían salvar la vida para descargarla ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Seguimos con el sueño. Pero lo despertó. Dios lo despertó. Nada más ni nada menos que con quién. Con un impío. Y entonces el patrón, ahí está, el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, don Milo? Levanta y clama a tu Dios. Quizás tenga
El mundo se está perdiendo. Y usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Aquí lo que le está pidiendo es que clame. ¿Cuánto clamamos? Hay más cosas que hacer por el mundo. Hay que predicar. Hay que hablar con la gente en la calle. Hay que contradecir lo que está mal hecho. Alguna gente pensó que yo no iba a poner el mensaje de hoy. Eso iba. Y eso fue. A algunos lo agarré por sorpresa. Dijo lo que tenía que decir. Y usted y yo tenemos que decir lo que tenemos que decir. Yo quiero ahora ir al Nuevo Testamento. Porque ya en el Nuevo Testamento tenemos a quién, a Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, teniendo a Cristo, se cumplió Isaías, ¿qué? 60. Ahora yo quiero ir a un pasaje, y vamos a terminar con este pasaje, y vamos a dejar otro espacio para la semana que viene. Y yo quiero poner la próxima diapositiva. Miren lo que pasó aquí. Vino luego Jesús y los halló. ¿Quiénes eran? Los discípulos. ¿Puede abrir su Biblia conmigo? En Marcos 14, 32. Y después vamos a llegar aquí. 32. Marcos 14, 32. ¿Está allá conmigo? Amén. Ok. Dice el verso 32. Vinieron pues. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Están ahí? Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Este era un lugar. Dice que este se considera en la Tierra Santa. Este lugar es uno de los más santos dentro de la Tierra Santa. Porque allí es donde Jesús, en el huerto de los olivos, dentro del huerto de los olivos estaba esto, es donde Jesús más oró. Oró, y una de las cosas que tiene que hacer el pueblo de Dios es orar. Orar y servir a Dios. Cuando Dios nos encomienda el servicio, como le pasó a Jonás, no huir de la presencia de Dios, sino buscarla aún más. Ahora, esta gente tuvieron la gracia, estos apóstoles, tuvieron la gracia de Dios, la gracia de ser escogidos dentro del pueblo de Dios, ahora que se iba a llamar la iglesia, que ellos fueran los líderes, este grupito que está aquí hoy. Y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, el lugar donde más oraba Jesús. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y se llevó consigo a 3 más. Los separó más todavía. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Jesús sentía tristeza. Sentía tristeza por el mundo. ¿Nosotros la tenemos? Sentía tristeza porque le estaba llegando a la hora de la separación. Lo más que le dolió a Jesús, más que las mismas clavos y las espinas y el bochorno y que lo escupitaron y que hicieron todas las cosas malas, era su pérdida de la comunión con el Padre, aunque sea por unos minutos o por un tiempo corto. Porque como llevaba el pecado, y se fue tratado como un pecador. ¿Usted sabe eso? Y por eso exclamó aquella frase, ¿por qué me has desamparado, Padre? Porque lo sintió. Y él sabía todo eso. Y sabía más, sabía que sus discípulos iban a quedar, ¿qué? Dormidos. Porque era Dios. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad.
Y yéndose, verso 35, un poco adelante, se separó un poquito de ellos, se postró en tierra y oró. Oró que, si fuera posible, pasara de él aquella hora. Qué difícil. Y decía: Abba, Padre. Este papito lo dijo, este papacito, este papá, lo dijo con un dolor profundo en su corazón. Lo dijo con angustia. Como cuando un niño llora. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Otra versión le dice: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y eso es una cosa ahí que debemos parar. Porque Jesucristo dijo: aprender de mí. Entonces muchas veces yo tengo una voluntad y Dios tiene otra. Dios me pide que yo haga algo y yo tengo deseos de hacer otra cosa. Mi voluntad es mi deseo. Mi voluntad es mi gloria. Y hemos aprendido aquí desde el principio en esta iglesia que cuando nos hacemos hijos de Dios, la mejor manera de agradar a Dios es viviendo para su gloria y no para la nuestra. Cuando vivimos para la gloria nuestra, nos dañamos y dañamos a otros. Por eso se rompen los matrimonios, por eso se rompen las amistades, por eso la gente roba, por eso hay violencia. Cuando cada cual vive para su propia, llena el espacio en blanco, ¿propia qué? Gloria. Entonces, ahí hay una enseñanza que quiero dejarle. Sea mi voluntad, no, sea la de Dios. Sea la de Dios. Batallemos con eso. Muchas victorias en el pecado se logran ahí. Pero tenemos que estar buscando su presencia, porque en su presencia es donde está la luz. Y empezamos a dejar el mundo de las tinieblas. El impulso, empiezan a llegar tinieblas tenebrosas a nuestra vida, enviadas por el enemigo. Dice Efesios también, y Efesios es el que menciona esto: el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Y vuelvo a usar la misma palabra del mismo libro. Aquí viene la tiniebla, el espíritu que ahora obra en los hijos. Y esa nube oscura puede acercarse a ti. Y de la única manera que podemos escapar de ese maniobrar del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es esa nube espiritual maligna, oscura, de tinieblas, que nos invita a pecar y que nos da el deseo de pecar y aumenta nuestra concupiscencia y nos daña. Y únicamente podemos librarlo cuando vamos a su presencia. ¿Y qué aparece allí? ¿De qué estamos hablando? Lo contrario a oscuridad, la luz de Cristo. Bueno, esta gente tenía la luz al lado. Esta gente tenía la luz al lado. Y dice el 37, que es el que tengo en pantalla. Vino luego y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿cómo usted cree que se sintió Pedro? Mira lo que dijo: Simón, ¿duermes? ¿Duermes? Con la tristeza que tiene tu Señor. ¿No has podido velar una hora? Y le dio un consejo, una orientación: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso la iglesia entra en las obras tenebrosas del pecado. Tenemos que estar en su presencia. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras.
Y al volver otra vez, ¿cómo lo halló? Durmiendo. Entonces la iglesia tiende a ¿qué? A dormirse. Y por eso el título de este mensaje es lo que le dijo el patrón del barco al profeta de Dios. Despiértate, dormilón. ¿Cómo se llama este mensaje? Despertémonos. Y me incluyo, dormilones. Al volver otra vez, los alumnos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Hermano, rumee este mensaje. ¿Sabes lo que es rumiar? Lo que hace la vaca. La vaca coge la hierba y se la come, y a las 2 o 3 horas vuelve para la boca. Rumee esta palabra, mastíquela, hágale una buena digestión. Y vamos a vernos la semana que viene en la segunda parte de Despertémonos, dormilones. Vamos a orar. Querido Señor, aquí está tu palabra predicada. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.